Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Pues bueno, vamos a abordar nuestra temática del día de hoy, el trabajo para nuestra semana, y vamos a aprender a realizar pues nuestra prueba estadística que ya habíamos aprendido también a hacer a mano, el análisis de varianza de un factor. Y bueno, nada más vamos a partir de un supuesto específico. Recuerden que el análisis de varianza de un factor es una prueba que funciona o que tiene la finalidad de hacer un contraste o una comparación entre tres o más grupos respecto de una variable con distintos niveles, ¿no? Y hace pues un cruce ahí en el que se observa, digamos, las diferencias que puede haber entre los diferentes pues grupos o entre los diferentes niveles de la variable que estemos evaluando o de los grupos con los que estemos trabajando, ¿no? Recuerden que el análisis de varianza parte del supuesto de, claro, como su nombre lo dice, la variación que hay en el conjunto de datos, no parte del análisis de la media, aunque la media y la desviación estándar nos van a servir como parámetros para poder interpretarlo, ¿no? Pero recuerden que el análisis o el contraste que se hace es en función de la variación de los datos y esa información nos la proporciona el estadístico de la varianza. Entonces vamos a aprender a hacer el cálculo en el SPSS, la verdad es que es muy sencillo realizarlo y también muy sencillo interpretarlo. Entonces vamos a ver cómo funciona. Bien, pues aquí tenemos nuestro conjunto de datos, ya saben, es la base de datos que hemos trabajado, creo que trabajamos la semana pasada con ella, es la base de datos que habla sobre la nomofobia o el miedo a perder el teléfono celular. Entonces, con esta base, pues bueno, vamos a probar el análisis de varianza. Vamos a ver cómo se realiza. Recuerden que para el análisis de varianza tenemos que contar con variables que sean de escala, es decir, de intervalo de razón, y pues que tengan, digamos, una distribución pues no necesariamente que tienda a la normalidad, pero que sí sea pues homogénea. Nuevamente reiteramos esta idea de la homogeneidad, como con la TDStudent. Recuerden que debemos que tener distribuciones similares y por ende números similares de casos. Lo ideal sería eso, aunque podemos trabajar con más de 30 casos por grupo para poder ejecutar de manera correcta el análisis. Ahora vamos a ver qué variable nos puede ser útil aquí para contrastar. Miren, aquí tenemos tres grupos, las personas con secundaria, con prepa y con licenciatura, nos pueden ser útiles para hacer el contraste. Esta no serviría para TestStudent. Vamos a ver, esta también para TestStudent. Entonces vamos a trabajar por escolaridad. Y vamos a partir de la hipótesis. Recuerden ustedes que las hipótesis para el análisis de varianza, igual que las TestStudent, hablan de diferencias. Entonces vamos a revisar o vamos a trabajar, por ejemplo, aquí en... a ver, en esta, fíjense, esa está buena, ¿no? Me ha causado problemas usar el celular en horas de trabajo y o escuela, y reviso mi celular constantemente durante las horas de trabajo y o escuela. Vamos a partir de la hipótesis en que la escolaridad influye o es una variable que puede influir en estas dos conductas, ¿no? Entonces la hipótesis nula sería que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los sujetos con escolaridad secundaria, prepa y licenciatura respecto de la conducta de revisar constantemente el celular durante las horas en las que no lo tiene que estar haciendo. Sí, esa va a ser nuestra hipótesis. Vamos a comprobarla a nivel estadístico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a picar aquí donde dice analizar, y al igual que en la TestStudent vamos a picarle donde dice comparar medias. Entonces nos vamos a este menú que nos emerge aquí y dice medias, pruébate para una muestra, pruébate para muestras independientes relacionadas, y como pueden ver aquí se encuentra ANOVA de un factor. Entonces vamos a picarle donde dice ANOVA de un factor y nos va a desplegar una ventana como la que tenemos aquí. Es muy similar el análisis que estamos haciendo al que hicimos con la TestStudent. Entonces vamos a colocar la escolaridad como el factor o el criterio que está generando el contraste, digamos, en nuestra variable, o es la hipótesis que estamos, el factor más bien al que le estamos generando una hipótesis, o sobre el que estamos generando una hipótesis más bien, y vamos con el reactivo 10 y el reactivo 11, que eran los que teníamos duda. A ver si es cierto que hay diferencias o son igual de viciosos, indistintamente de la escolaridad. Y bueno, vamos a picarle aquí en donde dice opciones y le vamos a pedir que nos dé descriptivos, porque eso nos va a permitir interpretar la prueba de manera mucho más sencilla. Y le vamos a dar aquí continuar y le damos aceptar.
Entonces no le hagan caso a esos histogramas, son unos análisis previos. Vamos a ver esta tablita que tenemos aquí y esta tabla que tenemos aquí abajo. Fíjense, vamos a hacerle un poco un acercamiento, ¿no?, a la tabla de abajo, porque esta tabla era la que ustedes obtenían de manera manual, era la tabla o el cuadro resumen del modelo del análisis de varianza. Esto ustedes lo sacaban, la suma de cuadrados entre suma de cuadrados totales, suma de cuadrados, ¿cuál eran los otros? La suma de y por grupo, me acuerdo, no me acuerdo, los grados de libertad, sacábamos el cuadrado medio o la media cuadrática, el valor del estadístico F y el nivel de la significación o la significancia estadística. Entonces, este es el resumen, digamos, de nuestro modelo y el que nos permite comprobar la hipótesis. Al igual que, como lo hemos venido haciendo con, pues, digamos, los ejercicios previos, vamos a aplicar la misma regla respecto del valor de la significancia. ¿Qué significa esto? Que si tenemos una significancia mayor que 0.05, la hipótesis que tenemos que aprobar es la hipótesis nula. Pero si nuestra significancia es de 0.05 o menor, entonces tendríamos que aprobar la hipótesis alterna. El modelo que tenemos aquí, ¿no?, el resumen del análisis de varianza, nos está mostrando a partir del criterio de la significación o la significancia que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos que estamos contrastando respecto de la conducta de revisar el celular constantemente durante las horas de trabajo y o escuela. Y lo mismo pasa con el siguiente reactivo, ya ven, tenemos punto 169, supera por mucho al punto 05 y entonces en ambos casos o en ambos análisis nosotros podemos asumir que no existen diferencias estadísticamente significativas, ¿sí? Entonces no tiene sentido que revisemos la tabla de descriptivos porque no existe pues una diferencia estadística, ¿no? A lo mejor podríamos pensar que analizar sería útil, pero la verdad es que si ustedes revisan las medias son muy parecidas, las desviaciones estándar también son muy parecidas, por ende pues lo que encontramos es una igualdad entre los grupos, ¿sale? Entonces vamos a realizar otro ejercicio para que nos quede un poquito más claro. Vamos a buscar en algunos reactivos o vamos a cambiar de base de datos para ver si existen diferencias. Bien, pues vamos a trabajar con esta base que al parecer es la que están utilizando para hacer su tarea, y si no son mis alumnos y nomás están viendo el video, pues no lo están haciendo de tarea, ¿verdad? Entonces les explico rápidamente que esta base lo que hace es, bueno, es un concentrado de datos en los que se preguntaron por algunos rasgos de personalidad sobre los cuales pues el sujeto decía si los describía o no. El rango de valores de la variable o de las variables que estamos evaluando va desde 1 a 5, donde 1 es no me describe y 5 es me describe totalmente. Entonces, esta es una base muy grande, son alrededor de 800 y tantos datos, entonces, si mal no me acuerdo, entonces vamos a ver cómo realizar aquí el análisis de varianza. Tenemos muchas variables sociodemográficas. Vamos a trabajar con la situación laboral. Tenemos 4 grupos, entonces esto pues nos permite ejecutar el análisis de varianza y les digo, tenemos suficiencia en los datos, entonces podemos ejecutarlo. Entonces, recordemos, nos vamos a ir aquí donde dice analizar y después de analizar nos vamos a comparar medias y de comparar medias nos vamos a ANOVA de un factor. Despliega esta ventana. Entonces, como factor dijimos, vamos a poner, habíamos dicho la situación laboral y lo vamos a pasar acá abajo donde dice factor. Ahora, ¿cuáles son los elementos que vamos a comparar? Pues como son puros rasgos de personalidad, pues vamos a escoger algunos al azar, así como hemos venido trabajando, ¿no? Y vamos a ver si, supongamos divertido, ¿no?, como rasgo de personalidad existen diferencias de acuerdo con la situación laboral. Vamos a poner viajero, ¿no?, a ver si tiene también alguna diferencia.
¿Qué les parece si ponemos... pues miren, aquí está, trabajador. Vamos a ver, con esos tres tenemos más que suficientes. Claro que aquí podemos contrastar todas las variables, pero bueno, en términos didácticos creo que es más sencillo ver con tres. Ya ustedes lo ejecutan con todas, o lo pueden hacer uno por uno, también es válido. Nos vamos aquí, dijimos en el menú, vamos a pedirle en opciones que nos dé los descriptivos y con eso es más que suficiente. Le vamos a dar a aceptar. Encontramos la tabla de descriptivos en la hoja de resultados y además dijimos la tabla de análisis de varianza. Entonces, vámonos con esta tablita, vamos a enfocarla, o bueno, acercar un poco más la cámara para poderla ver con mayor claridad. Ahí tenemos el ANOVA. Y ahí están, nuevamente, la suma de cuadrados, los grados de libertad, el cuadrado medio, la media cuadrática, el valor del estadístico F, que acuérdense que es el que estamos trabajando para el análisis de varianza, es nuestra tabla de probabilidad, la de los valores F, y el nivel de significancia. El valor F, acuérdense que es el que ustedes calculan a mano después de realizar como 12, 13 pasos aproximadamente, y el valor de la significancia, pues bueno, es el margen de error, que nosotros cuando lo hacemos a mano estipulamos un nivel, 0.05, y lo mismo aplica para acá. Recuerden, si es menor o igual que 0.05 se aprueba la hipótesis alternativa, mayores a 0.05 se aprueba la hipótesis nula. Entonces, ¿qué es lo que observamos en los tres reactivos? Que efectivamente hay diferencias estadísticamente significativas respecto de ser viajero, ser trabajador, y habíamos dicho el otro cuál era, ser divertido, en función de pues digamos la ocupación que puedan tener los sujetos. Como pueden ver, hay un mayor nivel de significancia, o bueno, más bien un menor nivel de error en trabajador, y pues bueno, podríamos asumir pues que las personas que trabajan pues se consideran más trabajadoras, ¿no? Pero vamos a comprobar, vamos a verlo en nuestra tabla de descriptivos, ahora sí. Entonces, fíjense, aquí vamos a tener varias columnas. Aquí tenemos el total de casos, ¿no? En esta primera columna, a ver, déjenme le cierro un poco el zoom para que lo podamos ver. Ahí estamos. Entonces tenemos, les decía yo, un mayor número de personas que están en el hogar y que tienen un empleo económicamente remunerado. Tenemos pocos desempleados y pocas personas que trabajan pero no reciben un sueldo. Ahí se encuentran, por ejemplo, las amas de casa que trabajan un montón pero que no les pagan, ¿okay? Entonces ahí tenemos nuestros grupos. Fíjense, y vamos a analizar en estos tres casos la respuesta que obtuvimos. Entonces, la media respecto de ser divertido o de asumirse como divertido para las personas que están en el hogar es de 3.40, para quienes tienen un empleo 3.42, para quienes no tienen empleo es 3.55, qué interesante, para quienes trabajan pero no les pagan es 3.11. Si recordamos nuestros valores de la variable, dijimos iban de 1, no me describe, 2 me describe poco, 3 a veces sí, a veces no, 4 me describe mucho y 5 me describe totalmente. Entonces, lo que estamos encontrando acá es que pues, las respuestas tienden a la centralidad, es decir, ni los describen en general, ni mucho ni poco, ¿no? Si nosotros redondeáramos el dato, el que sube al 4 serían las personas sin empleo, que haciendo pues, un análisis fino es la tendencia más alta, y entonces podríamos decir que existen diferencias estadísticamente significativas respecto de ser divertido en diferentes grupos de contraste en función de su ocupación, y por ende las personas sin empleo se identifican o tienden a identificarse en mayor medida con ser divertidas. Como pueden ver, las desviaciones estándar son muy similares. Entonces aquí lo que nos está dando la diferencia es el valor de la media. Ahora, podríamos pensar que el valor de la media o la diferencia en la media es muy poquita.
¿no? O sea, podríamos decir, es que cómo podríamos asumir que existen diferencias estadísticamente significativas cuando el valor de la media en los tres grupos es muy similar. Consideren ustedes el tamaño de los grupos. Tenemos 418 personas, 721, 393 y 80. El valor más bajo es 80. Estamos trabajando con muchísimos datos, entonces el valor de la media se vuelve un tanto más fino, por decirlo así, o bueno, no fino, más bien se vuelve más grueso, pero por lo tanto nos sirve como un mejor indicador al tener grandes números, ¿no? Se vuelve como más conciso. Vámonos al reactivo de viajero y entonces podemos observar 270 quienes están en el hogar, 267 quienes trabajan, 291 quienes no tienen empleo y 266 quienes trabajan pero no les pagan. Y también, ¿no? Podríamos incluso pensarlo desde el sentido común, el 291 para las personas que no trabajan, pues sí, ¿quién tiene más opciones de viajar? Pues aquellos que no trabajan, ¿no? Ya vieron, aunque recuerden que la tendencia nos indica mayor puntaje, pero la variable se mueve en el 2 y en el 3. Entonces, esta, digamos, en este sentido, esta variable los describe poco, en realidad, ¿ya vieron? O sea, la tendencia sería, pues sí, como que no. Entonces, quienes se sienten, digamos, más como que sí, como que no, son las personas sin empleo y estos de acá, pues casi no los identifica, ¿no? Miren qué triste que la gente no viaje, ¿no? No se identifique como viajero. Y finalmente vámonos con el de trabajador. Y la variable trabajador, entonces nos muestra las siguientes medidas. Tenemos 347 para quien está en el hogar, 373 quien trabaja y le pagan, 354 quien ni trabaja ni le pagan y 346 quien trabaja pero no le pagan. Entonces observamos nuevamente medias muy similares, desviaciones estándar también muy similares. Entonces aquí el truco para interpretar está justo en la sutileza de la media. Podemos entonces asumir que las personas, pues claro, quienes trabajan tienen el valor más alto, ¿no? El valor de media más alto. Recuerden nuevamente en los criterios de interpretación de la variable, el 4 es me describe mucho y el 3 a veces sí, a veces no. Si nosotros redondeáramos nuestro dato, quienes suben, digamos, al 4, en todo caso, son las personas que tienen un empleo económicamente remunerado, es decir, las describe o tienden a ser descritas o asumirse eh, como trabajadores, ¿no? O sea, es como mucho lo que se identifican con ser trabajadores, a diferencia, por ejemplo, de quienes... esto es muy interesante, quienes trabajan pero no les pagan. Fíjense, entonces eso nos puede llevar a discutir que el empleo o el trabajo sin paga no se considera trabajo, ¿no? Que era algo que decíamos de manera de broma, pero miren, sí salió. Entonces, como pueden ver, el análisis de varianza nos sirve pues justo para hacer estos contrastes. Insisto, esta base es muy interesante porque tenemos muchísimos datos, no eran 800, eran 1600 datos, como pueden observar aquí. Entonces tenemos muchos números y claro que por la ley de los grandes números, recuerden que la tendencia siempre va a ser a la normalidad, por eso los datos se agrupan casi de la misma forma en los diferentes grupos que estamos teniendo, ¿sí? Entonces, pues bueno, trabajen su base de datos, trabajen el análisis de varianza. Ya vieron que no es difícil hacerlo, no es difícil interpretarlo y pues con eso terminamos por el día de hoy. ¿Sale? Mucho éxito en sus análisis y espero les haya sido de utilidad. Ya saben que me pueden escribir en los comentarios o por Facebook o por Instagram o por donde ustedes quieran para comentarios, dudas respecto de este análisis. Cuídense mucho y nos vemos y escuchamos la próxima semana.